Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Para cualquier persona curiosa que nos escuche hoy, el objetivo es adentrarnos en un tema que a primera vista podría parecer algo súper cotidiano. Sí, algo que damos por sentado. Exacto. Algo que se asume que la medicina moderna ya tiene completamente resuelto, pero que en realidad esconde un laberinto biológico alucinante. Hoy vamos a basar nuestro análisis a fondo en un texto médico de referencia clínica absoluta. Hablamos del capítulo 85 sobre la neumonía. Así es un documento exhaustivo que sienta verdaderamente las bases de cómo la medicina actual entiende, diagnostica y combate esta enfermedad. Y es fundamental abordarlo precisamente por eso, porque existe una tendencia generalizada en la sociedad a simplificar muchísimo la neumonía. Totalmente. Se suele pensar que la neumonía es básicamente solo una tos muy fuerte. Ya, un resfriado mal curado que se ha complicado un poco. Pero la misión de esta inmersión profunda es desmontar ese mito por completo. Queremos desentrañar su enorme complejidad biológica, explorar cómo los avances en la tecnología médica están cambiando el terreno de juego y entender por qué sigue siendo uno de los mayores retos clínicos hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues para empezar, con una base sólida y dejar de lado las suposiciones, ¿cómo define exactamente la literatura médica a la neumonía a día de hoy? Pues médicamente hablando, la neumonía se define de una forma muy específica. Es una infección aguda del parénquima pulmonar. ¿Del parénquimo? Sí, el parénquima es esencialmente el tejido funcional de los pulmones. No estamos hablando de los tubos grandes por donde pasa el aire, sino de la zona más profunda. Donde ocurre la acción, digamos. Exacto, donde ocurre el intercambio real de gases, donde el oxígeno pasa a la sangre. Para confirmar este diagnóstico, el texto señala que se requiere la presencia de al menos un síntoma respiratorio, como puede ser tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho. Vale. Pero obligatoriamente acompañado de opacidades anormales en las pruebas de imagen. O sea, una radiografía. Eso es, una radiografía de tórax o un escáner que muestre algo que no debería estar ahí y que no tenga otra explicación médica. Ya entiendo. O sea que no basta con sentirse fatal y toser sin parar. Para que un médico diga esto es neumonía, hay que ver esa mancha, esa opacidad en el pulmón que indica que algo, ya sea líquido o pus, está ocupando el espacio que debería estar lleno de aire limpio. Efectivamente. Sin embargo, y aquí es donde el texto hace una advertencia crucial desde la primera página, la presentación clínica puede ser tremendamente engañosa. ¿Engañosa en qué sentido? En que lo que los manuales médicos clásicos describen en la teoría no siempre es lo que entra por la puerta de urgencias en la práctica real. Hay muchísimos factores, desde el estado inmunológico del paciente hasta el entorno exacto en el que se contagió, que alteran por completo el panorama. Y hablando de panoramas que cambian, revisando mis notas sobre las estadísticas de hospitalización del texto, me he topado con un dato que me ha dejado de piedra. A ver, cuéntame. Si observamos la incidencia en adultos jóvenes, la tasa se sitúa en unas 7 visitas anuales al hospital por cada 1000 personas. Es una cifra que parece manejable. Sí, es relativamente baja. Pero atención a esto. Al cruzar la barrera de los 85 años, la cifra se dispara a 96 hospitalizaciones por cada 1000 personas. Es un salto tremendo. Madre mía, es monumental. Casi 100 de cada 1000. Esto obliga a preguntarse a cualquiera que nos escuche qué ocurre exactamente con el cuerpo humano al envejecer para volverse tan extremadamente vulnerable a esta infección. Esa es una de las cuestiones más reveladoras que aborda el capítulo. Para entender el porqué de ese salto tan brutal en las estadísticas, primero hay que desterrar un mito muy arraigado incluso entre personas con nociones de salud. ¿Cuál es ese mito? La idea de que los pulmones sanos son un entorno completamente estéril. No lo son en absoluto. Espera un momento, ¿me estás diciendo que tenemos bacterias viviendo en los pulmones de forma permanente incluso cuando estamos completamente sanos? Así es. Al igual que ocurre con la flora del intestino, los pulmones tienen su propio microbioma constante. Inhalamos microbios continuamente con cada respiración. Increíble. Y en unos pulmones completamente sanos habitan bacterias dominantes como Prevotella, Bellonella y varias especies de Streptococcus. Fíjate, es como si tuviéramos un ecosistema perfectamente equilibrado, un pequeño jardín microscópico dentro del sistema respiratorio. Es una analogía perfecta. La neumonía ocurre precisamente cuando se rompe la homeostasis, es decir, el equilibrio de ese jardín microscópico. Ya veo.
Y el envejecimiento es, con diferencia, el factor de riesgo más fuerte para que esto suceda, porque conlleva lo que en medicina clínica se conoce como senescencia inmunológica. Senescencia inmunológica. Vale, para quienes nos escuchan y no tienen un diccionario médico a mano, ¿cómo se traduce esto al día a día del cuerpo? Básicamente es como si el cuerpo estuviera cansado a nivel celular y el equipo de mantenimiento ya no trabajara tan rápido como antes. Exacto, es una excelente forma de visualizarlo. Con la edad hay una pérdida de células madre, aumenta el estrés oxidativo que daña los tejidos y se acortan los telómeros. Que son los indicadores de la juventud celular, si no me equivoco. Eso es, son los extremos de los cromosomas. Pero es que, además, los mecanismos físicos de defensa se deterioran. El reflejo de la tos pierde muchísima fuerza. Claro, ya no toses con tanta energía. Y la limpieza mucociliar, que es ese sistema fascinante de diminutos vellos en nuestras vías respiratorias, que actúan como una escalera mecánica, empujando la mucosidad y los patógenos hacia arriba. Para expulsarlos. Justo para expulsarlos, pues simplemente deja de funcionar correctamente. Claro. Así que las defensas físicas y las celulares están mermadas al mismo tiempo. Las puertas están abiertas y las bacterias del propio microbioma o los invasores externos se multiplican sin control. Exactamente. Entender esto me lleva a un hallazgo del texto que rompe con todo lo que solemos ver en la televisión o en el cine cuando alguien enferma. El tema de los síntomas, me imagino. Sí, tradicionalmente se nos enseña que hay una tríada clásica de la neumonía. Fiebre muy alta, disnea o falta de aire y una tos productiva de esas que asustan a cualquiera. Pero los datos indican que esta famosa tríada está presente en menos del 40% de los adultos mayores que padecen la enfermedad. Así es, los datos son clarísimos. O sea, ¿me estás diciendo que de cada 10 pacientes mayores que llegan con neumonía, más de 6 no presentan estos síntomas de manual? ¿Cómo es posible darse cuenta entonces? Lo fascinante de esto es que en pacientes mayores, los signos de una infección pulmonar gravísima pueden ser completamente silenciosos en términos respiratorios. Es una trampa clínica. Una trampa mortal. Sí. En lugar de toser o tener fiebre, la infección puede manifestarse mediante caídas inexplicables en casa. Caídas. Sí, caídas. O quizás un estado de confusión mental repentino, fatiga extrema, una disminución general de su capacidad para hacer tareas básicas o incluso incontinencia urinaria. Todo esto, insisto, sin el menor rastro de fiebre en el termómetro. Vaya tela. Es un nivel de engaño clínico que debe suponer una auténtica pesadilla para los equipos de urgencias. Imagina la escena. Alguien llega tras una caída en casa, un poco desorientado, y resulta que sus pulmones están librando una batalla campal a vida o muerte. Así de crudo es. Esto demuestra por qué la sospecha clínica de los médicos debe ser altísima y por qué no se puede depender únicamente de esperar a ver los síntomas clásicos, especialmente en la población de mayor edad. Efectivamente. La falta de una respuesta inflamatoria robusta en un sistema inmunológico envejecido significa que el cuerpo no tiene la energía o la capacidad para generar fiebre. Tiene todo el sentido del mundo. Y esa presentación atípica es lo que retrasa diagnósticos e intervenciones vitales si el personal sanitario no está alerta a estos indicios indirectos. Es fundamental mirar más allá del pulmón para diagnosticar el pulmón. Pues esa precisión a la hora de diagnosticar me lleva a otro de los grandes enigmas que plantea el texto. Porque si darse cuenta de la enfermedad por los síntomas ya es complicado, descubrir qué microorganismo exacto está causando la neumonía parece un desafío de proporciones épicas. Lo es, sin duda. Revisando la tabla 85-1 del capítulo que detalla los patógenos de la neumonía adquirida en la comunidad en esta era post-COVID en la que vivimos, hay una estadística que me dejó sin palabras. La del porcentaje de patógenos no identificados, supongo. Exacto. En un asombroso porcentaje de entre el 55 y el 66% de los casos, no se identifica ningún patógeno. Más de la mitad de las veces no saben qué bicho es. Es una cifra que invita a la humildad médica. A pesar de toda la tecnología de vanguardia de la que se dispone, hoy en día en más de la mitad de las ocasiones los médicos están luchando contra un enemigo completamente invisible. ¿Es una barbaridad? Para dar un poco de contexto general sobre esto, tradicionalmente siempre se culpaba a las bacterias típicas. El Streptococcus pneumoniae ha sido el gran protagonista histórico en los libros de medicina. El malo de la película siempre. Sí,
Pero el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ahora sabemos que los virus representan entre el 20 y el 27% de los casos identificados. Hablamos de rinovirus, el virus de la influenza y, por supuesto, el SARS-CoV-2. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Leyendo el texto me daba cuenta de lo prehistórico que parece el método clásico. El cultivo de esputo. Ese. Históricamente se dependía del cultivo de esputo, que básicamente consistía en pedirle al paciente que tosiera profundamente en un frasco de plástico para luego mandarlo al laboratorio y esperar días a ver qué bacteria decidía crecer ahí. Un proceso lento y muy poco fiable. Exacto. El texto señala que este método tiene una sensibilidad bajísima, además de estar casi siempre contaminado por la saliva normal de la boca. Sin embargo, la revolución técnica ha llegado con las pruebas PCR múltiplex. La tecnología PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, ha cambiado las reglas del juego por completo en las urgencias respiratorias. Un simple hisopo nasofaringeo ahora puede detectar material genético de múltiples virus y bacterias respiratorias en cuestión de unas pocas horas. ¡Qué barbaridad! Es un salto cuántico en sensibilidad. Si lo pensamos con una analogía, el cultivo tradicional era como intentar pescar en el océano con una lanza y los ojos vendados, esperando que el pez correcto pasara por ahí. Una lotería. Exacto. La PCR múltiplex es como echar una red de arrastre microscópica que identifica el ADN exacto de todo lo que hay en el agua. Es una pasada tecnológica. Pero para quienes buscan comprender el inmenso valor de esta información en la práctica y cómo evolucionan las decisiones de los médicos a pie de cama, hay un elemento clave en el capítulo. Adelante. Ante esa tremenda incertidumbre de tener entre un 55 y un 66% de casos sin un patógeno claro, y sabiendo que los virus juegan un papel tan grande hoy en día, los médicos necesitan herramientas para no disparar medicación a ciegas. Así es. No pueden dar antibióticos por dar. Y aquí entra en escena un marcador biológico que se menciona en el texto y me pareció fascinante, la procalcitonina. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este marcador como si fuera una alarma del cuerpo? Por supuesto. La procalcitonina es un excelente ejemplo de cómo la medicina se vuelve cada vez más sofisticada y precisa. Es un biomarcador, una sustancia en la sangre cuyos niveles tienden a elevarse significativamente frente a infecciones bacterianas graves. Vale. Actúa como una alarma química específica para bacterias. Pero lo interesante es que permanece en niveles muy bajos cuando la infección es puramente viral. O sea que distingue entre los dos. Exacto. Si un paciente llega a urgencias con una neumonía tremenda, pero su nivel de procalcitonina en el análisis de sangre está muy bajo o en claro descenso, el equipo médico tiene una señal bioquímica fortísima de que probablemente el culpable sea un virus o de que la infección bacteriana ya está cediendo. Lo cual es crucial porque permite a los médicos tomar una decisión que hace unos años causaba muchísimo pavor, que es suspender o simplemente evitar recetar antibióticos. Es un cambio de paradigma total. Claro, porque sabemos que los antibióticos no le hacen ni cosquillas a un virus. Y limitar su uso es, sin exagerar, nuestra mejor arma para combatir otro de los grandes terrores de la medicina moderna, la resistencia antimicrobiana. Exactamente. Reducir el uso innecesario de antibióticos no solo evita efectos secundarios perjudiciales para el paciente que los toma, sino que protege la eficacia de estos medicamentos a nivel global para toda la humanidad. Tomar decisiones basadas en marcadores como la procalcitonina y en pruebas rápidas de PCR es la definición absoluta de la administración racional de antibióticos. Esa precisión a la hora de no disparar a ciegas con los antibióticos me hace pensar en los entornos donde las bacterias son de hecho muchísimo más peligrosas. El texto hace una distinción brutal cuando el paciente cruza las puertas del hospital. Es vital diferenciar estos escenarios clínicos, ¿sí? Por un lado tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, de la que veníamos hablando. Por otro, tenemos la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador. Son mundos distintos. Las versiones hospitalarias son una bestia, completamente diferente. Ocurren en pacientes que ya están muy vulnerables, a menudo postrados en cama, con el sistema inmune comprometido. Y los microorganismos involucrados suelen ser patógenos formidables y altamente resistentes. Hablamos de las famosas superbacterias. Sí. Hablamos de adversarios como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, conocido comúnmente como MRSA, o la Pseudomonas aeruginosa. Estos no son los patógenos comunes que te contagia un compañero de trabajo en la oficina. Claro. Son bacterias oportunistas que han evolucionado para prosperar en el duro ambiente hospitalario.
Y hay un mecanismo específico de infección en estos entornos y a veces también fuera de ellos que resulta a la vez muy lógico, pero francamente perturbador, que es la neumonía por aspiración. Un problema gravísimo. Leyendo esta sección del capítulo se detalla cómo ocurren microaspiraciones silenciosas o incluso macroaspiraciones que transportan bacterias anaerobias desde la cavidad bucal directamente al fondo del pulmón. Así es, bajan directamente. Esto, según el texto, es común en situaciones donde se alteran los reflejos del cuerpo, como en casos de abuso severo de alcohol, personas que sufren convulsiones o pacientes con problemas neurológicos que les impiden tragar bien. Es un fallo mecánico catastrófico de nuestras defensas. La glotis, que es la válvula que impide que la comida y los líquidos vayan a las vías respiratorias, no se cierra a tiempo. Entonces el contenido de la boca, de la garganta o incluso los ácidos del estómago caen libremente hacia el árbol bronquial. Uf, solo de pensarlo de escalofríos. Y el resultado clínico de esta aspiración es severísimo, porque el pulmón no está preparado en absoluto para recibir ese material. Severísimo, y la verdad con detalles que ponen los pelos de punta, porque la fuente describe cómo estas bacterias anaerobias, al prosperar en la ausencia de oxígeno del pulmón cerrado, terminan creando verdaderos abscesos pulmonares. Cavidades llenas de pus. Exacto. Y el sello distintivo clínico que mencionan en el texto, para identificar esto, es de forma bastante gráfica que el paciente produce un esputo con un olor y un sabor fétido inconfundible. Madre mía. Es una señal inequívoca de bacterias anaerobias. Es decir, que la falta de higiene dental puede acabar en un absceso pulmonar podrido. Creo que voy a lavarme los dientes otra vez nada más terminar de grabar esto. Es un recordatorio brutal de que estamos hablando de tejido vivo sufriendo una infección muy agresiva provocada por bacterias que habitualmente residen tranquilamente entre nuestras encías. Pues haces muy bien en querer lavarte los dientes, porque si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre la medicina hospitalaria, llegamos a las tácticas de prevención en las unidades de cuidados intensivos. Que imagino que serán súper tecnológicas. Pues cualquiera pensaría que prevenir infecciones mortales por MRSA o neumonías asociadas a ventiladores requiere tecnología punta, luz ultravioleta o medicamentos experimentales carísimos. Sin embargo, las medidas preventivas más efectivas que detalla el texto son sorprendentemente simples pero absolutamente vitales. Es alucinante. A veces las cosas que parecen de puro sentido común son las que salvan vidas. ¿Cuáles son esas medidas tan simples? Por ejemplo, mantener elevada la cabecera de la cama del paciente entre 30 y 45 grados. Solo con la ayuda de la gravedad se reduce drásticamente el riesgo de que los fluidos gástricos o bucales viajen hacia los pulmones. Al mantener una higiene bucal rigurosa con antisépticos, se reduce dramáticamente la carga bacteriana en la boca. Lógico. Si hay menos bacterias peligrosas en la cavidad oral, hay muchísimo menos riesgo de que una pequeña microaspiración de saliva provoque una neumonía letal. Me parece una paradoja maravillosa de la medicina intensiva. Imagina la escena. Una habitación de hospital llena de monitores parpadeantes, bombas de infusión controladas por ordenador y ventiladores mecánicos de última generación que cuestan miles de euros. Todo de altísima tecnología. Y resulta que algo tan humilde y barato como un cepillo de dientes de plástico es una de las principales líneas de defensa contra la muerte. Es fascinante. Bien, supongamos que la prevención ha fallado o que el paciente llega directamente desde su casa ya muy enfermo. Se confirma el diagnóstico con la radiografía. Esto nos lleva al momento crítico de la toma de decisiones clínicas. El momento más delicado. ¿Cómo deciden los médicos quién requiere ser ingresado en el hospital, quién debe ir directamente a la UCI y quién puede recuperarse tranquilamente en casa con unas pastillas? Es una de las decisiones con mayor presión a las que se enfrenta un médico en urgencias, sin duda. Y afortunadamente no tienen que adivinar a ojo ni guiarse solo por la intuición clínica. El texto desglosa herramientas de puntuación estructuradas, siendo una de las más destacadas a nivel global el sistema CURP-65. CURP-65. Sí. Es un acrónimo diseñado para asignar un punto por cada factor de riesgo presente, estandarizando la decisión y aportando una claridad objetiva en momentos de caos. Revisando mis notas sobre este sistema CURP-65, veo que es literalmente como una lista de verificación de detectives para predecir el riesgo de mortalidad a 30 días. La C parece obvia, es de confusión, lo que nos remite a los síntomas atípicos en ancianos que comentábamos antes. Correcto. Pero luego la U marca la uremia, que mide si el nitrógeno ureico en sangre está elevado a 20 miligramos por decilitro o más. Aquí te pregunto qué pintan exactamente los riñones en una infección de pulmón. ¿Por qué se mide esto?
Es una pregunta excelente y clave para entender la gravedad de la enfermedad. Es importante aclarar que cuando una infección pulmonar se vuelve severa, deja de ser un problema puramente local del pecho. Pasa a ser de todo el cuerpo. Exacto. La falta de oxígeno en la sangre y la tremenda inflamación sistémica que produce el cuerpo para defenderse desencadenan un efecto dominó. Los riñones son órganos extremadamente sensibles a los cambios en el flujo sanguíneo y la oxigenación. Son a menudo los primeros en hacer sonar la alarma de que el cuerpo entero está entrando en colapso. Por eso la uremia es un indicador tan vital. Claro, el cuerpo empieza a fallar en cadena. Entendido. Siguiendo con el acrónimo, la R evalúa si la frecuencia respiratoria está por encima de las 30 respiraciones por minuto. Es decir, si la persona está jadeando y luchando por respirar incluso en reposo. Así es. La B viene del inglés para presión sanguínea baja, específicamente una presión sistólica menor de 90. Y finalmente, el 65 suma un punto directo si la edad del paciente es de 65 años o superior. Esta puntuación estratifica el riesgo matemáticamente. Si un paciente llega a urgencias y tiene 0 o 1 punto, generalmente se considera seguro que reciba tratamiento ambulatorio e irse a casa con medicación oral. Un alivio. Sí. Un paciente con 2 puntos suele requerir hospitalización en planta para observación estrecha y medicación intravenosa. Y si la puntuación llega a 3 o más puntos, la situación es crítica y se debe considerar casi de inmediato el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Son parámetros precisos que evalúan cómo la infección está afectando de forma sistémica al cuerpo entero, no solo a los pulmones. Sí. Según el documento, una vez que se decide la hospitalización, no hay tiempo que perder esperando a que el laboratorio identifique al culpable. Hablan del tratamiento antibiótico empírico. Es un enfoque de golpear primero y preguntar después, ¿verdad? Literalmente. Se inicia rápidamente un tratamiento que cubre las probabilidades más lógicas basándose en las bacterias comunes de la comunidad local y los factores de riesgo del paciente. La prontitud es absolutamente clave para la supervivencia. Las directrices clínicas recomiendan iniciar este tratamiento empírico, usualmente, por un mínimo de 5 días. Sin embargo, si hay sospechas firmes o factores de riesgo para esos patógenos más agresivos que mencionábamos antes del entorno hospitalario, como el MRSA o la Pseudomonas aeruginosa, los tratamientos se extienden a 7 días o más. Para asegurar. Para asegurarse. Pero la estrategia fundamental de la medicina moderna aquí es la adaptabilidad. Comenzar de forma muy amplia con los antibióticos para proteger al paciente de inmediato, pero estrechar, focalizar y adaptar ese tratamiento tan pronto como lleguen los resultados precisos de los cultivos o de las pruebas rápidas de PCR. Ajustar el tratamiento al mínimo necesario, en cuanto se sepa el nombre exacto del adversario, para, como decíamos antes, evitar el uso prolongado de medicamentos de amplio espectro y no fomentar las superbacterias. Totalmente. Todo encaja. Llegando al final de este extenso y denso viaje a través del parénquima pulmonar, los microscopios y los pasillos de urgencias, queda clarísimo que este análisis a fondo nos muestra una realidad muy distinta a la que solemos imaginar cuando alguien dice «ha pillado una neumonía». En efecto, el valor fundamental de explorar las profundidades de este documento clínico es comprender de una vez por todas que la neumonía no es una sola enfermedad uniforme y predecible, es un síndrome increíblemente complejo. Sin lugar a dudas. Su gravedad, su origen biológico y su tratamiento dependen íntegramente de una delicada ecuación. Una ecuación que incluye el entorno, porque como hemos visto no es lo mismo contagiarse paseando por la comunidad que conectado a un ventilador hospitalario. Por supuesto. También el estado inmunológico del huésped, donde el envejecimiento cambia por completo las reglas del juego inflamatorio, y el avance fulgurante de la tecnología de diagnóstico rápido. Entender la interacción de estos factores ayuda a desmitificar los complejos procesos hospitalarios y arroja luz sobre el imperativo mundial del uso racional de los antibióticos. Es una visión holística tremenda que nos permite valorar la ciencia, la precisión y el razonamiento deductivo casi detectivesco que operan tras cada decisión médica, y al observar cómo evolucionan a la velocidad de la luz esas tecnologías de diagnóstico como las redes de arrastre, de las PCRs multiplex de las que hablábamos, surge un horizonte de nuevas incógnitas fascinantes. De hecho, esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final. A medida que nuestras pruebas genéticas moleculares se vuelven cada vez más hipersensibles, ahora somos capaces de detectar fragmentos virales minúsculos en los pulmones, incluso restos de virus inactivos de resfriados o infecciones pasadas. Ajá.
Si ya hemos establecido hoy que los pulmones sanos tienen su propio microbioma y albergan continuamente microorganismos sin que la persona esté enferma, la pregunta es, ¿llegará un punto cercano en el que nuestra tecnología sea paradójicamente demasiado buena? ¡Ostras! ¿Podría esta precisión extrema dificultar la tarea médica de distinguir a los verdaderos patógenos culpables de la infección aguda de aquellos virus y bacterias que son simples transeúntes inocentes en el vasto y complejo ecosistema de nuestro sistema respiratorio? Vaya, es una paradoja tecnológica brillante para dejar resonando en la mente de nuestra audiencia. Cuanto más nítidamente vemos con nuestras máquinas, más difícil puede ser discernir quién es el verdadero villano de la historia microscópica. Queremos agradecer profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este viaje de aprendizaje tan denso, sorprendente y fascinante a través de la medicina pulmonar clínica. Ojalá esta información sirva para mirar a la ciencia y a nuestro propio cuerpo con un renovado sentido de asombro y respeto. Les invitamos a seguir explorando, leyendo y cuestionando el complejo mundo que nos rodea. Con esto cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Hasta la próxima.